El tema de hoy, mis hermanos, se titula Las pruebas y su propósito para nuestras vidas. Es un tema muy interesante que vamos a compartir en este día. Las pruebas y su propósito para nuestras vidas. Muy bien, vamos a la siguiente. En el libro de Santiago, capítulo 1, del 2 al 4, dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y esto es interesante que podemos analizar este pasaje. Santiago está diciéndonos cómo tenemos que estar cuando nos hallamos en pruebas, que tenemos que tener gozo en medio de las pruebas, porque esa prueba tiene un propósito, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que este es el tema que vamos a compartir, ¿no? Y vamos a ir a la siguiente. Dice, uno de los errores más comunes en la iglesia es asociar la fe con la ausencia de problemas. ¿Sí? Muchas veces se dice, ven a Cristo que ya no vas a tener más problemas. Y eso no es así. Es un error. Es un error predicar que si vienes a Cristo ya no vas a tener más pruebas ni problemas. Eso no es correcto. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que sí vamos a tener pruebas. Existen las pruebas, pero tienen un propósito las pruebas. El problema no es pasar por pruebas. El verdadero problema es pasar sin entender su propósito. ¿Por qué entonces estamos pasando esas pruebas? ¿Cuántas pruebas has tenido este 2025? A ver, ¿hiciste un recuento de todas las pruebas y dificultades que has pasado este 2025? Y esas pruebas, pues, ¿has entendido el propósito de esas pruebas? ¿O no has aprendido nada? ¿O a través de esas pruebas que has pasado el año pasado, el 2025, no has aprendido nada? Eso es lo que yo quiero que en esta mañana puedan meditar. Todos hemos pasado pruebas en este 2025, pero ¿hemos aprendido de esas pruebas? Dios ha probado nuestra fe. ¿Y cuál fue el resultado? A través de la prueba, o podemos ser aprobados o desaprobados. Ahí está. Muchos hemos sido probados, pero no hemos alcanzado esos obstáculos, no hemos aprendido nada. Y otros hemos pasado por pruebas y sí hemos aprendido la lección. Es importante entender entonces por qué hay pruebas. En Santiago 1:2 dice, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué quiere decir eso de que cuando os halléis? Quiere decir que está rodeado de pruebas. Muchas veces las cosas que pasamos no es una consecuencia de nuestros errores. Muchas veces nosotros nos buscamos las pruebas porque nosotros somos los que provocamos. Somos nosotros los que cometemos errores y vienen las consecuencias, vienen esas pruebas, pero son producto de tus errores. Pero en otras ocasiones vienen pruebas y uno dice, ¿pero por qué? No hice nada y estamos pasando por pruebas. Y muchas veces viene la consecuencia de nuestros errores, pero otras veces viene la prueba. ¿Y para qué es la prueba? ¿Para qué Dios te ha probado este 2025 y posiblemente
te va a probar este 2026 para formarte, para moldear tu vida. En Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El propósito no es condenarnos. El propósito es moldear nuestras vidas, cambiar, transformar. Para eso son las pruebas. Las pruebas no son para destrucción. Las pruebas son para revelarte cómo estás y Dios te quiere cambiar. En Santiago 1:3 también dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra prueba, esta palabrita es usada en la metalurgia, no para fabricar oro, sino para demostrar si es oro verdadero. A eso se refiere cuando dice probar vuestra fe. Qué fácil es decir, yo tengo fe en Dios. Todos dicen, ¿tienes fe? Sí, yo tengo fe. Es fácil decir que yo confío en Dios, pero hay que demostrarlo. Porque cuando pasamos esas dificultades, ahí es cuando tenemos que tener fe, confianza de que todo está bajo su control. No desesperarnos, no angustiarnos, sino realmente seguir confiando en Dios. La prueba es como el oro. El oro es probado para saber si es verdadero oro. Así nuestra fe va a ser probada para que tú te des cuenta si tu fe realmente es verdadera. Dios sabe qué clase de fe tenemos. El tema es que nosotros nos engañamos. Decimos que tenemos fe, pero en el momento de la prueba dudamos, desconfiamos de Dios. Primera de Pedro 1:6 y 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Nuevamente, Pedro también dice lo mismo, que vamos a ser probados. Es fácil decir tengo fe, pero esa fe que tú dices tener, Dios la va a probar. Y tú te vas a dar cuenta si tu fe realmente es verdadera, porque vas a seguir firme. A pesar de las pruebas que estés pasando, tu fe no va a fallar. Vas a seguir confiando en Dios. Vas a poner tu vida en las manos de Dios y vas a confiar que todo está bajo su control. Y vas a perseverar, no te vas a apartar de Dios. Muchos, como dice la parábola de la semilla que cae en diferentes lugares y de repente muchos dicen tener fe, pero al poco tiempo se apartan de Dios. Los problemas, las tentaciones lo apartan del camino y se olvida de Dios. Muchos han quedado en el camino. Muchos han dicho tener fe, pero después se han apartado de Dios, se han olvidado de Dios. Ahí se sabe qué clase de fe tenían. ¿Qué clase de fe tienes? ¿Tu fe realmente es verdadera? ¿Estás perseverando firmemente en los caminos del Señor? ¿O estás dudando de tu fe? ¿Estás dudando de Dios? Santiago 1:4 dice, para que seáis perfectos y cabales. Ahí está, propósito. En otras palabras, quiere decir, ¿para qué es probada vuestra fe? Para que alcances madurez, para que alcances integridad. Por eso Dios nos prueba, para que maduremos espiritualmente. Dios no busca creyentes emocionales, sino cristianos espiritualmente maduros, estables. Hay muchos cristianos emocionales que dicen, hoy siento buscar a Dios, hoy siento, ¿no?, leer la Biblia.
No, no se trata de sentir, se trata de que tenemos que hacer las cosas por convicción, porque es necesario, porque debo buscar a Dios, porque debo orar, porque debo leer la Biblia, no porque sienta. En Hebreos 12:11 dice, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pero después da fruto apacible de justicia. Si no hay transformación, la prueba fue resistida y no fue aprovechada. Si tú has sido probado y no cambió tu vida, esa prueba no sirvió de nada. Qué importante es preguntarle al Señor cuando estamos pasando por pruebas, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres que aprenda a través de esta prueba? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Dios usa las pruebas para destruir ídolos de nuestro corazón. Ese es otro propósito. Cuando estamos pasando por pruebas, ahí nos damos cuenta. Muchas veces estamos confiando en nuestras fuerzas, estamos confiando en lo que tenemos, estamos confiando en las personas. Ahí te das cuenta. En medio de la prueba, te das cuenta que tu confianza no está en Dios, sino en otras cosas, en las personas, en lo que tienes, y por eso tu vida está desanimada. Por eso tú quieres vivir frustrado, desanimado, angustiado, porque tu fe no está realmente puesta en Dios, está puesta en otras cosas, en tus fuerzas, en lo que tienes o en las personas. En Job 23:10 dice, mas Él conoce mi camino y me probará y saldré como oro. Job perdió todo lo que tenía, pero no perdió a Dios, porque Dios no era un medio, era su fin. Hermanos, podemos perderlo todo en esta vida, pero no debemos perder nuestra fe en Dios. Eso es lo más importante. Cristo no nos exime de las pruebas, pero nos acompaña en ellas. En Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús no prometió que deberíamos escapar de las aflicciones. Él prometió darnos victoria. En Hebreos 4:15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Cristo está ahí con nosotros, está acompañándonos. Él está viendo nuestra fe, cómo reaccionamos. Mis hermanos, no estamos solos. Cuando estamos pasando por pruebas, el Señor está con nosotros. No estamos solos. La pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana, cuando estamos pasando por pruebas, Señor, no es ¿por qué me das estas pruebas? Señor, ¿para qué estoy pasando esta prueba? No sé si tienes un problema en este momento familiar, un problema económico, un problema de enfermedad. Pregúntale al Señor, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Y estoy seguro que vas a sentir la voz del Señor que te está diciendo, esto quiero que aprendas. Así que no ores solo para que termine la prueba. Ora para no salir igual de la prueba. Las pruebas tienen un propósito. Pregúntale. Descubre el propósito de las pruebas y tu vida sea transformada. Si una prueba se repite, probablemente la lección no fue aprendida. Ahí te das cuenta que si tenemos la misma prueba, es porque quiere decir que no estamos aprendiendo la lección. La fe madura no niega el dolor, lo interpreta correctamente, ¿sí?
Así que qué importante es, mis hermanos, escuchar la voz de Dios y entender por qué estamos pasando esos momentos difíciles. Para terminar, es interesante entender que las pruebas no son un castigo, no son un abandono, no son una señal de la falta de fe. ¿Qué son las pruebas, mis hermanos? Por favor, entiende. Son instrumentos soberanos de Dios para formar tu carácter, para formar el carácter de Cristo en nosotros. Para eso somos probados. En Romanos 5, 3 al 4 dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Para eso son las pruebas. Las pruebas son para que produzcan, para que te cambien, para que cambiemos, mis hermanos. Las pruebas no son para destrucción, sino para revelarte quién eres y qué quiere Dios que llegues a ser en tu vida. Espero que hayas entendido por qué estamos pasando por pruebas. Y repito, no sé cuántas pruebas has pasado desde 2025. La pregunta es, ¿has entendido el propósito de esas pruebas? ¿Has aprendido de esas pruebas? Si no has aprendido, vas a tener las mismas pruebas este 2026. Mis hermanos, sigamos adelante, sigamos madurando, sigamos creciendo, sigamos preguntándole al Señor, Señor, gracias por las pruebas, sé que tienen un propósito y voy a mejorar, voy a aprender de las pruebas que tengo en mi vida. Señor, muchas gracias por las pruebas que hemos pasado este 2025. Perdónanos, Señor, si no hemos aprendido, si no hemos cambiado. Señor, queremos que a través de las pruebas que tengamos en esta vida, queremos mejorar, queremos aprender. Gracias por probar nuestra fe. Gracias porque seremos perseverantes. Seguiremos confiando en medio de las pruebas, porque tienen un propósito para cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios, por entender el propósito de las pruebas. En el nombre de Jesús. Amén. Te invitamos a ser parte de la iglesia virtual. Tenemos reuniones virtuales de oración por las mañanas y estudios bíblicos en nuestra página web. Si deseas apoyar este ministerio, contáctate con nosotros.